Hola clase, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a empezar con el tercer trimestre y con ello vamos a empezar un tema nuevo, ¿vale? Vamos a entrar ya en la parte de física, de la física y la química, y con ello vamos a empezar un tema que son las fuerzas y el movimiento, ¿vale? Hablaremos de fuerzas por un lado, luego hablaremos de movimiento y luego un poco cómo se conectan, ¿vale? De qué manera se pueden provocar movimiento por efecto de las fuerzas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los tipos de fuerzas que hay. Hay básicamente dos tipos de fuerzas, que van a ser las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. ¿De acuerdo? Las fuerzas de contacto, pues imaginad, son aquellas que requieren que haya un contacto físico, que haya dos objetos que se toquen. Por ejemplo, aquí tenemos un bateador, ¿vale? Para ejercer una fuerza sobre la pelota, el bate debe tocar la pelota, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una fuerza es la fuerza básicamente elástica de un muelle, ¿vale? Tenemos una serie de fuerzas como la de fricción, la normal, que requieren que dos objetos se toquen. También vamos a tener fuerzas que son a distancia. Hay tres que posiblemente ya conocéis. Por ejemplo, la fuerza magnética. Si os fijáis, esa fuerza que produce un movimiento sobre, por ejemplo, el hierro, sobre limaduras de hierro cuando yo acerco un imán, sobre el imán cuando lo acerco a un objeto muy pesado que no consigue arrastrar y por tanto el imán es el que se ve arrastrado, lo podemos ver, por ejemplo, en los imanes de la nevera. Si yo dejo el imán muy cerca, y lo podéis probar perfectamente, seguro que lo habéis hecho muchas veces, si dejáis el imán cerca de la nevera y lo soltáis, el imán acaba siendo atraído hacia la nevera y se queda pegado. Realmente lo que está pasando es que ambos cuerpos se atraen. Lo que pasa es que el imán es muy pequeño, la nevera es muy grande, es muy pesada y no es capaz de verse atraída y por tanto moverse tanto por el imán como al revés. También tenemos la fuerza eléctrica, ¿vale? Acordaos que hablamos de que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Cuando hablábamos de los átomos, esa fuerza eléctrica que permite que dos átomos, o por ejemplo un electrón y un protón, se sientan atraídos, o un electrón y un electrón, ambos de carga negativa, se sientan repelidos, ese movimiento que se provoca es a causa de una fuerza eléctrica. Y también tenemos una fuerza gravitacional, que supongo que ya la conocéis, la fuerza de la gravedad, que es la que, bueno, coloquialmente es la que decimos que hace que se caigan las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De fuerza de movimiento de contacto, en la que ese contacto entre esta mujer y esta caja, pues hará que se produzca un movimiento, ¿vale? Las fuerzas, ya veremos más adelante, que requieren una dirección y un sentido. Estas dos fuerzas tienen la misma dirección, es decir, las dos son horizontales, pero tienen distinto sentido. Esta va en sentido hacia la derecha y está en sentido hacia la izquierda, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de movernos por las carreteras, solemos hablar de dirección confundiéndolo con sentido. Cuando yo hablo de dirección, muchas veces yo digo, voy dirección a Madrid. Bueno, digamos que vas en la misma dirección que si recorrieras Madrid-Alicante, Alicante-Madrid, pero vas con el sentido hacia Madrid y con el sentido hacia Alicante. No es que esté mal dicho realmente decir voy en dirección a Madrid. De hecho, en el lenguaje está bien utilizado, pero en física, cuando hablamos de fuerzas, no. La dirección, ¿vale? Es simplemente en hacia dónde está apuntando una fuerza o en qué cuadrante, digamos, en una gráfica está la fuerza y el sentido es hacia dónde apunta la flecha de esa fuerza, ¿vale? Que es hacia dónde se está ejerciendo esa fuerza. Y luego aquí tengo también otra fuerza que ya conocéis, ¿vale? Que es la fuerza de la gravedad, que es la que hace que la Tierra pues, podrá girar alrededor del Sol, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que el Sol gira alrededor del centro de la galaxia y la galaxia gira alrededor de etc., ¿de acuerdo? Es decir, el Sol, a pesar de que los planetas giran alrededor del Sol, el Sol no está quieto, también se está moviendo. Hay algo mucho más grande que el Sol que hace que el Sol se mueva, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de historia de las fuerzas y la historia del movimiento. Por ejemplo, las primeras personas que se
dedicaron a estudiar los movimientos, por ejemplo, fueron los griegos. Uno de ellos, Aristóteles, pues Aristóteles postulaba que, bueno, si hay un movimiento tiene que haber un efecto. Es decir, que haya una fuerza que lo cause, por ejemplo. Es decir, si yo no hago fuerza, no puede haber movimiento. Esto veremos más adelante que es falso. Es decir, es un poco erróneo. No es que cuando haya un movimiento este tenga que tener una fuerza, ¿vale? Veremos más adelante que las fuerzas se aplican y producen una aceleración. Todo esto lo veremos con detalle más adelante, ¿vale? Pero no un movimiento. La fuerza no provoca un movimiento, provoca una aceleración que cambia el movimiento, ¿vale? Estoy aquí tirando así un poco piedrecitas al aire, ¿eh? Y esas piedrecitas las iremos recogiendo a lo largo del tema, ¿de acuerdo? Un poco más adelante, por hablar de los principales, ¿vale? Que hablaron de fuerzas y también de movimiento, de esta relación, pues tenemos a Nicolás Copérnico. ¿Conocéis a Nicolás Copérnico? Él fue uno de los primeros, primero fue Aristarco y luego hubo más gente, pero fue uno de los primeros y fue bastante sonado, que dijo que realmente la Tierra no era el centro del universo, ni siquiera el centro del sistema solar, sino que el Sol era el centro del sistema solar y la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Antes no se... ¿Cerré la imagen? Sí. Antes no se consideraba que la Tierra diera vueltas alrededor del Sol, ¿vale? Antes que Nicolás Copérnico, la mayoría de la gente creía que era al revés, era el Sol el que daba vueltas a la Tierra. ¿Y por qué no pensar eso? ¿Por qué pensar lo contrario? Si yo estoy parado aquí y veo cómo el Sol se mueve por el cielo, lo más lógico es pensar que es el Sol el que se está moviendo y no la Tierra. Nicolás Copérnico fue uno de los primeros, realizó un libro que nos decía que era al revés, es la Tierra la que se está moviendo alrededor del Sol. Y él lo pudo descubrir porque las observaciones de los demás planetas, estrellas, etc., cuadraban mucho mejor si la Tierra era la que daba vueltas alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. A pesar de que él creía firmemente que esto era así, y más tarde se demostraría que efectivamente lo era, él tuvo que retractarse y digamos que en su libro dijo que, bueno, que esto era esta teoría heliocéntrica que él había, más que teoría, sino este modelo heliocéntrico que él había dicho, era simplemente porque los cálculos salían mejor. Porque entonces, digamos, en la época en la que Nicolás Copérnico vivía, la Iglesia perseguía a todos aquellos que iban un poco en contra, y hablo de la Iglesia Católica, ¿vale? Que era la que había predominantemente en Europa por aquel entonces, perseguía a todas aquellas personas, científicos o místicos, etcétera, que iban en contra de lo que se creía desde la fe, ¿no? cristiana. He perdido el hilo de mis pensamientos. Bueno, Nicolás Copérnico fue una persona muy importante en esta teoría heliocéntrica. Recordad cuando yo hablo de teoría heliocéntrica, ¿vale? Que una teoría es, en ciencia, es, digamos, un modelo basado en hechos probados científicamente, ¿vale? Hay pruebas detrás, hay una experimentación, hay algo empírico detrás que confirma lo que dice una teoría, ¿de acuerdo? Es decir, teoría es como el conocimiento más alto o máximo en ciencia. Es un poco distinto a cómo se usa teoría hablando. Pasa un poco como lo de la dirección y el sentido. Cuando yo hablo de teoría, parece que las cosas no se sustenten bien, sino que yo hable de algo que no, es una suposición, es una teoría. Una teoría. Sin embargo, eso es todo lo contrario en ciencia. Cuando hablamos de una teoría científica, hablamos de algo que está demostrado, que está en el papel, que es visible y que no tiene discusión hasta la fecha. ¿De acuerdo? Y digo hasta la fecha porque la ciencia está en constante revisión. Lo mejor que le puede pasar a la ciencia es que algo esté equivocado.
¿Por qué? Porque así podremos describirlo y definirlo mejor. Y la ciencia al final lo que busca es el conocimiento del universo, de todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? De manera que si hay algo que no está, digamos, bien definido, o creemos que lo está, pero al final descubrimos que hay ciertos detalles que se podían haber pulido, es lo mejor que nos puede pasar, porque así cada vez conoceremos mejor el universo que nos rodea, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos tenido a Nicolás en pantalla mucho rato, vamos a ver a Tycho Brahe, ¿vale? Tycho Brahe fue un astrónomo que se dedicó a hacer observaciones de los planetas, sobre todo un poco porque es su trabajo, ¿no? Pero también un poco propiciado por lo que había hecho Nicolás Copérnico en el siglo anterior. De hecho, cuando murió Nicolás Copérnico, al poco tiempo nació Tycho Brahe, es decir, son de épocas, digamos, distintas. Tycho Brahe no creía en el modelo heliocéntrico, él creía que la Tierra era el centro del universo, pero digamos, sus observaciones eran las mejores de toda Europa. Es decir, era muy, muy meticuloso observando los planetas. Y gracias a esas observaciones, o aparte de las que pudo recuperar, aquí tenemos a Johannes Kepler. Kepler fue la persona, digamos, que volvió a rescatar esta teoría del heliocentrismo, en el que la Tierra no era el centro, sino que el centro era el Sol, el centro del sistema solar, que la Tierra daba vueltas alrededor de él y que además las órbitas que describían los planetas no eran exactamente circulares, sino que eran un poco elípticas, ¿vale? Cuando hablamos de una elipse, supongo que sabéis lo que es una elipse, ¿vale? Esto es una elipse, básicamente es que no es un círculo, sino que este es como un huevo, está un poco achatada, ¿de acuerdo? Bueno, realmente las órbitas no es que sean súper elípticas en los planetas, son bastante circulares, lo que pasa es que tienen una pequeña, se llama excentricidad, cuando no son círculos perfectos, sino que son un poco elípticos, ¿vale? Bueno, él volvió a rescatar la teoría heliocentrista y lo hizo gracias a las buenas observaciones que había hecho Tycho Brahe. Su trabajo básicamente funcionó y funcionó bastante bien describiendo esas órbitas elípticas porque podía predecir mucho mejor de lo que habían predicho los antiguos científicos, o sea, los anteriores, el movimiento de los planetas del sistema solar. ¿Quién vino después y que elaboró la teoría heliocéntrica y es archiconocido? Pues obviamente fue Galileo Galilei, ¿vale? Galileo Galilei, junto con el trabajo que habían hecho sus compañeros anteriormente, él trabajó en un montón de cosas, inventó el telescopio, estuvo metido en muchas ramas de la ciencia, también describió el movimiento y la acción del movimiento por las fuerzas, etcétera. Y básicamente elaboró su teoría heliocentrista y dijo que la Tierra no era un planeta más, no era el centro ni del universo ni del sistema solar. Por ello fue perseguido y fue obligado a retractarse. De hecho, le hicieron un encarcelamiento domiciliario y estuvo encerrado en su casa. Y estando en su casa, obviamente no podía salir a publicar su libro sobre el heliocentrismo, así que decidió, digamos, enmascararlo, publicándolo a través de un amigo mediante un diálogo. Y su diálogo, digamos que fue la confirmación que necesitaba el resto de la gente para convencerse, y había bastantes que estaban medio convencidos, de que efectivamente la Tierra tenía que girar alrededor del Sol y no al revés. Hay algunas cosas que no supo explicar, sí. Por ejemplo, por qué esos planetas giraban alrededor del Sol, qué hacía que esos planetas giraran de esa forma, y tuvo que llegar Isaac Newton para explicarlo, ¿vale? Isaac Newton lo conocéis quizá hablaremos de él y hablaremos de las leyes de Newton, por supuesto, pero quizá lo conozcáis por la gravedad, ¿de acuerdo?
está el típico, esta es una representación de Newton, ¿vale? Se dice que estaba sentado en un árbol, le cayó una manzana encima y se le ocurrió de la gravedad, que estaba en su cuarto, en su estudio, y miró por la ventana y vio una manzana caer y se le ocurrió la gravedad. Bueno, ya sabéis que este tipo de cosas pues son un poco fantasías, son un poco mitos, ¿de acuerdo? No, es una persona que se dedicó dedicó gran parte de su vida a estudiar los movimientos, las fuerzas, etcétera, y entre otras cosas inventó el cálculo diferencial en matemáticas, estudió en un montón de campos de la física y de la química y de la biología. O sea, era, digamos, muy, ¿cómo se llama? Multidisciplinar, ¿vale? Y estudió en un montón de campos. Bueno, básicamente la gravedad o un poco esa explicación de la gravedad se la debemos a su trabajo, a los principios de Newton, que nos dijo que hay una fuerza a distancia, es decir, no es una fuerza de contacto, que nos permite o que permite que los cuerpos de masa, que tienen masa, se atraigan, ¿vale? Y es la fuerza principal que hace que los planetas giren alrededor del Sol. Sin embargo, había ciertas cosas en su ley o en sus leyes que no acababan de explicarlo todo. Había algunas cosas que no cuadraban bien. Por ejemplo, el movimiento de algunos planetas no se podía describir perfectamente con sus leyes y había otra serie de planteamientos un poco más modernos que no cuadraban tampoco. Cuando se intentaron hacer con la física clásica de Newton, no funcionaban. De manera que tuvo que venir alguien más moderno también, ¿no? Alguien del siglo XX para poder explicar este tipo de cosas. Cosas como, por ejemplo, que los objetos que son muy pequeños, del tamaño de partículas atómicas o subatómicas, no obedecen exactamente las leyes de Newton al moverse, o que las cosas que van muy rápido a velocidades cercanas a la de la luz, que sabéis que es la velocidad máxima a la que puede ir un cuerpo, y si no lo sabéis, investigad sobre ello, es muy interesante. Digamos que los cuerpos que van a una velocidad muy alta tampoco acaban de seguir estas leyes que veremos en este tema. Tuvo que venir Albert Einstein a explicar que cuando las velocidades son muy altas existe una serie de cambios en el espacio-tiempo que provocan que estas leyes no sean todo lo ajustadas que deberían, ¿vale? Eso fue básicamente su teoría de la relatividad. Como sabéis, Albert Einstein ganó un Nobel y no lo ganó por esto, lo ganó por otra cosa. Lo ganó por un efecto en química que se llama efecto fotoeléctrico. Bueno, en física, ya sabéis que van muy relacionadas. Y no ganó ningún Nobel por su teoría de la relatividad, por la que es archiconocido. Pues bien, en este tema veremos sobre todo qué es la fuerza, qué es el movimiento y qué relación hay entre ellas, qué tipos de movimientos hay, qué es esto de que un cuerpo tenga una cierta velocidad o tenga una aceleración, o qué es la fuerza centrípeta. Este tipo de cosas, ¿vale? Las iremos viendo en el tema. De momento ahora hemos visto un poco la historia de la fuerza y la historia del movimiento. Si tenéis dudas sobre el tema histórico, preguntadme y os doy más ampliaciones. Os resuelvo las dudas que queráis. Es un tema súper interesante y os invito a leer sobre estos personajes que hemos visto hoy en el vídeo y que desde luego son muy interesantes y son muy importantes en la ciencia, en la física en particular y en la ciencia en general. Así que nada, me despido y mañana empezamos con las fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta mañana.